Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Helen, Realidades Afortunadas, y el día de hoy vengo a platicarles algo que es muy interesante, porque no sé si ustedes alguna vez han pasado por no dormir bien o tener un sueño inquieto. A veces nuestros niños despiertan y dicen que ven sombras, que ven gente que circula por ahí. Mucha gente se levanta a veces con dolor de cabeza, le echa la culpa al colchón, dice que no durmió como debería, que tuvo un sueño intranquilo, que se levantan adoloridos, que como si no hubieran descansado. Hay gente que abre los ojos y ve gente que va pasando junto a su cama. O muchas gentes refieren cuando van al médico que antes sí tenían una vida muy saludable, pero que a raíz de que viven en una casa o un departamento, se han sentido mal y no han tenido un sueño así realmente reparador, o que se levantan con dolor de cabeza, o que a raíz de eso se han enfermado. Y entonces eso nos lleva a querer investigar qué es lo que está pasando. Porque mucha gente refiere, antes cuando vivía en otra casa yo me sentía muy bien, pero a partir de que vivo en este lugar, mi salud se ve deteriorada. Entonces es cuando nos están avisando de que algo sucede por el lugar en el que están durmiendo. Hay algo que se llama geopatías, que son enfermedades o problemas que causan precisamente la Tierra. Hay bandas magnéticas que cruzan nuestro planeta, y esas bandas magnéticas muchas veces, que son naturales y que no las podemos quitar, muchas veces donde estamos acostados estamos exactamente en un cruce de esas bandas magnéticas, que ya sean las bandas de Harman o las bandas de Curry, y entonces se vuelve un lugar que no es sano para dormir. Si se junta también con una corriente de agua subterránea, pues es un lugar muy denso para poder descansar, y entonces la gente refiere que se levanta muy cansada, sin ánimo para hacer sus cosas, o con algunas dolencias. También hay casos de casas que están sobre una veta de mineral, y esas vetas de mineral de alguna manera desenergetizan a las personas que están durmiendo en un lugar, pues porque pasamos mucho tiempo en el mismo lugar. Por ejemplo, para dormir hay gente que se duerme 6, 7, 8 y hasta 10 horas, y entonces es muy importante el lugar donde colocamos nuestra cama, porque muchas veces precisamente la gente se enferma por estar demasiado tiempo en un lugar geopático. ¿Sí? Y cuando hay la combinación de corrientes de agua subterránea o vetas de mineral y un cruce de alguna de las bandas, esas casas se suelen llamar como casas que matan, porque llegan a generar problemas de salud que antes no se tenían. Sí, también existe algo que se llaman las agresiones psicodinámicas, y esas energías, esas agresiones psicodinámicas se refieren a todas las energías de pensamiento y emociones que se quedan plasmadas en los lugares donde se vive, en los lugares donde se habita, y también en algunos lugares, por ejemplo, comerciales. Hay gente que dice, desde que cambié mi negocio a tal oficina, mi negocio no está funcionando bien. Eso también lo trabaja el Feng Shui. Y hay personas que necesitan ir a hacer una armonización del lugar para ver qué es lo que está sucediendo. Sí, yo aconsejaría que las personas que tienen un problema, por ejemplo, de vivir o de estar trabajando en una oficina en donde se manifiesta mucho la escasez, en donde a partir de la época en que estoy viviendo aquí o que estoy trabajando acá, mi negocio no ha progresado, mi negocio está atorado. Siento como que las cosas no avanzan, como que hay demasiada escasez. Parece ser que hasta se agilizan las deudas, o que hay un problema hasta de trabajo. A mí antes me iba bien, pero a raíz de que vivo en este lugar, o a raíz de que tengo mi negocio en este lugar, las cosas no están funcionando bien. Entonces es muy interesante y muy importante. Creo que antes de rentar o comprar o construir, hasta para comprar un terreno, necesitaría uno que ese lugar fuera investigado por un experto, por ejemplo, en radiestesia, una persona que tenga esa sensibilidad a las energías y que pueda de alguna manera visualizar qué es lo que está sucediendo en ese lugar, qué tipo de energías son las que están plasmadas en lo que se llama la memoria de las paredes,
o qué tipo de energía está circulando de acuerdo a la ubicación pues ahora sí que en el planeta de ese lugar. El lugar donde se duerme es muy importante porque ahí se pasan muchas horas de nuestra vida y entonces el estar constantemente en un lugar sin moverse está recibiendo un lugar energéticamente negativo que está afectando nuestra salud. Y entonces es muy importante encontrar el buen sitio para dormir o para el lugar donde se dedica uno mucho tiempo a una actividad donde se tiene que estar exactamente en ese lugar sin moverse. Por ejemplo, en donde vas a poner tu escritorio porque a lo mejor a lo largo de todo el día vas a estar muchísimas horas en ese lugar. Entonces es muy importante diagnosticar que el lugar donde se vive o se trabaja, donde se permanece mucho tiempo ahí sin moverse, sea un lugar sano, que sea un lugar que esté benéfico para traer armonía a nuestra vida. Ajá, no solamente la salud física, sino también mental, emocional, energética y a nivel de la materia, pues que sea un lugar próspero, un lugar bueno para nuestro negocio. Uh-huh. Hay muchísimos casos que quiero compartir con ustedes y que ustedes conozcan si realmente están viviendo en un lugar sano o no. Ajá. A veces los niños tienen sueños intranquilos, dicen que despiertan y que ven sombras o se espantan de cosas que ni siquiera saben cómo explicar, o niños que tienen pesadillas, que gritan en la noche. Hay gente que dice abro los ojos y me espanto porque veo que hay muchísima gente circulando por mi casa. Y es que hay corrientes energéticas en las que circulan entidades energéticas o entidades desencarnadas que no saben cómo encontrar la luz y pues son pasos para que esta energía circule por ahí y estas entidades por ahí pasan. Y entonces se vuelven lugares como muy fríos, lugares en los que uno dice, están las ventanas cerradas, pero se siente una corriente de aire como si las ventanas estuvieran abiertas. Uh-huh. De hecho, a mí me ha tocado estar en lugares así, por ejemplo, una vez visitando a una amiga, que yo escuchaba ruidos en el closet, ya casi para dormirme, y yo pensé que era un ratón. Y yo estaba tan cansada ese día porque había viajado y había llegado a casa de esta amiga, que dije, no, pues ni modo que vaya y me queja todavía que me prestan un lugar para dormir y yo todavía voy a ir a decir, es que sabes qué, que creo que tienes ratones. Entonces lo único que hice fue correr la puerta del closet así que quedara bien cerrada y dije, ya me voy a dormir, de aquí a que el ratón salga, pues ya va a amanecer. Entonces, en el momento en que apagué la luz, a mí me habían dicho que la hija de mi amiga iba a venir a buscar su uniforme en la mañana para irse a la escuela. Uh-huh. Entonces ya dije, bueno, pues hasta mañana, me volteé rumbo a la ventana así para dormir y en ese momento sentí como un chiflón de aire que entró a mi espalda, que la verdad es que yo pensé que la hija de mi amiga se había preferido venir a sacar su ropa y no esperarse hasta la mañana. Entonces yo volteé porque pensé que alguien iba a entrar y no entró nadie, nada más vi cómo pasó como una nubecita energética, como si fuera mucho humo de cigarro o una mascarita así transparente, que empezó a circular aquí pegadita a mí. Pregúntenme si dormí. No dormí absolutamente nada esa noche, ni las siguientes noches que me tocó quedarme en ese lugar. Y entonces al revisar ese espacio, esa casa, platicando con el esposo de mi amiga y que mi amiga tenía un problema de salud fuerte a nivel emocional y mental, vimos que a raíz de que ella vivía en esa casa se había complicado su salud y que antes ella era una persona muy saludable. De hecho, el esposo de mi amiga comentó que sí se escuchaban ruidos en las noches, que a veces oía como que rascaban algo en el closet o se caían cosas que no tenían por qué caerse. Y entonces el esposo dijo, mira, aquí enfrente, a una menos de media cuadra del lugar, está lo que es un pedacito de un panteón. Parece ser que el panteón era muchísimo más grande y lo acortaron y entonces decidieron fraccionar ese lugar y ahí se construyó, entre otras casas, la casa de mi amiga.
Entonces, ya checándolo con radiestesia y todo, nos dimos cuenta que sí había agresiones psicodinámicas porque estaba muy cerca del pedazo de panteón que sobraba y que a lo mejor ahí, pues como había sido panteón, se habían quedado todas esas energías grabadas en esa casa. Y esas eran las energías que mi amiga percibía y que de alguna manera le estaban ocasionando problemas emocionales y mentales. Entonces el esposo de mi amiga decidió que en las siguientes vacaciones, que todavía faltaban como 2 meses, se iban a ir a vivir a otro lugar, así como de viaje, 2 meses, y dice, si mi esposa se alivia, quiere decir que el lugar es el que estaba mal. Y sí, en cuanto ella se fue a vivir a otra ciudad y se pasaron 2 meses sin que ella estuviera en esa casa, se alivió. Así, como magia. ¿Por qué? Pues porque salió de esa frecuencia vibratoria que estaba muy agresiva. Ese es uno de los primeros casos que yo tuve y la verdad es que en esa época yo no sabía cómo resolverlo y la verdad es que lo mejor que se pudo hacer era vender la casa y cambiarse. Pero bueno, hay muchísimas formas de sanar un lugar, de energetizar un lugar y hacerlo sano, convertirlo, después de quitarle todas las energías negativas, convertirlo en un lugar próspero y sano. Pero el chiste es de que realmente es importante que la gente se dé cuenta de que muchas veces las enfermedades o las situaciones difíciles de su vida son originarias de estar viviendo en un lugar que no está sano. Sí, de hecho, por ahí hay libros que dice buscar el buen sitio, vivir en lugar sano, en casa sana, y también inclusive hay temas así como que casas que matan. Y la verdad es que sí, hay gente que vive situaciones de salud porque están inmersos de todas esas energías y cuando se conjuntan varias, como las corrientes de agua subterránea, las vetas de mineral, los cruces de Curry y además una casa que tenga energías plasmadas a nivel de la materia o a nivel de las paredes que están muy agresivas, pues es un lugar muchísimo más insano, ¿no? Entonces, bueno, es como una introducción a este tema. Les voy a ir contando distintas historias que parece que les voy a hablar sobre fantasmas, pero esas energías existen y bueno, pues son cosas de nuestro planeta y que la verdad es que por desconocimiento muchas veces nosotros decidimos operarnos o tenemos una enfermedad que no sabemos cómo curar, pero mientras nos sigamos quedando en ese lugar que no es sano, pues vamos a seguir padeciendo las situaciones que no queremos. Parece como de fantasía, pero a lo mejor va a haber muchísima gente que va a decir, sí es cierto, a mí me ha pasado que no he podido dormir y cuando me cambio de recámara mejoro, o desde el día que me cambié de casa se me quitaron las enfermedades que tenía, así como si algo se movió. Y es que realmente estos lugares, los lugares donde nosotros vivimos, tenemos que revisarlos y saber que energéticamente sí estén sanos para vivir bien, cordialmente, en armonía, con paz interior y que sean buenos lugares para que nuestros negocios prosperen, que nuestra vida a nivel económico sea afortunada y entonces pues todo eso es importante saberlo, ¿no? Y bueno, me encantaría escuchar sus comentarios y ver de qué manera podemos ayudar a la gente a sanar sus lugares. Yo les mando un súper abrazo. Acuérdense que soy Uriel Gel en Realidades Afortunadas y te recuerdo que tú eres el creador de tu realidad y que este es un tema interesante y voy a ir subiendo videos para que ustedes sepan de las cosas que hay y de las formas en que se puede sanar una casa. Bueno, pues les mando muchísimo cariño, mucha luz. Les deseo que estén muy bien y espero que este tema les haya gustado. Hasta pronto y que estén muy bien.